Hola, seguramente que todos estamos de acuerdo en que el buceo es una actividad fascinante. Y también muchos pensamos que a medida que vamos buceando y aumentamos la profundidad, va aumentando la presión que ejerce el agua sobre nuestro cuerpo. Y de igual manera, aumenta la presión parcial de los gases que estamos respirando. Y no debemos olvidar que ese aumento de la presión parcial de los gases que actúan sobre nuestro cuerpo van a tener algunos efectos que pueden llegar a ser muy peligrosos. Uno de estos efectos es lo que se conoce como narcosis por nitrógeno o narcosis por los gases inertes o borrachera del buzo. Estoy seguro que al finalizar esta entrada les va a quedar muy claro cuáles son los mecanismos por los cuales se produce íntimamente este cuadro de narcosis, cómo prevenirlo y cuáles son sus manifestaciones. La respiración la realizamos mediante movimientos musculares que pueden dividirse en inspiración, entrada de aire, que es siempre activa, y en expiración, salida de aire, que puede ser activa y pasiva. ¿Hay diferencia entre aire inhalado y exhalado? La composición del aire exhalado y del aire inhalado difiere ligeramente entre sí, sobre todo en lo que se refiere a los porcentajes de los distintos componentes. Inhalamos nitrógeno, 79.02%. Oxígeno, 20.94%. Otros gases, 1%. Dióxido de carbono, 0.04%. A su vez, el aire exhalado contiene nitrógeno, 79.02%. Oxígeno, 16.49%. Otros gases, 1%. Dióxido de carbono, 4.49%. El nitrógeno es soluble en el plasma sanguíneo y no hay moléculas que faciliten su transporte activo en la sangre. En consecuencia, la sangre que circula por nuestros capilares pulmonares lo asimila, siguiendo la ley de Henry, disolviéndose en el plasma. A mayor presión, mayor disolución. La concentración de estos gases sirve para distribuir la presión parcial entre los distintos gases presentes en la mezcla respiratoria. ¿Cómo funciona el nitrógeno en el cuerpo durante un buceo? Cuando respiramos aire comprimido durante el buceo, el nitrógeno del aire se disuelve en los tejidos del cuerpo. A medida que aumenta la profundidad de la inmersión, aumenta la cantidad de nitrógeno que se disuelve en los tejidos, debido al aumento de su presión parcial. Una vez finalizado el buceo, si el buzo asciende demasiado rápido, el nitrógeno disuelto puede formar burbujas en los tejidos y en la sangre, lo que puede provocar dolor y otros síntomas neurológicos de la enfermedad por descompresión. Este tema lo desarrollaré más adelante, en otra entrada. Por otro lado, ahora veremos los efectos de respirar presiones parciales elevadas de nitrógeno durante un buceo o en una exposición hiperbárica. Veamos los riesgos y las manifestaciones de la narcosis por nitrógeno. Este es un cuadro peligroso que puede producirse cuando los buzos, tanto autónomos como comerciales, bucean a demasiada profundidad. Aunque la narcosis por nitrógeno es una afección grave, puede prevenirse y controlarse con los conocimientos y la preparación adecuados. En esta entrada, exploraremos todo lo que los buzos autónomos y comerciales necesitan saber sobre la narcosis por nitrógeno, desde sus causas y manifestaciones, hasta su prevención y tratamiento. La narcosis por nitrógeno está causada por el aumento de la presión parcial de este gas en el cuerpo, a profundidad. Cuando los buzos respiran aire comprimido, el nitrógeno del aire se disuelve en la sangre y los tejidos. Al incrementarse su presión parcial con la profundidad, aumenta la cantidad de nitrógeno disuelto en el cuerpo, y muy particularmente, en el sistema nervioso central, lo que provoca la narcosis por nitrógeno. La profundidad a la que se manifiesta la narcosis por nitrógeno varía de un buzo a otro, pero normalmente empieza a manifestarse cuando se lo respira a presiones parciales de 3 atm. Es decir que, respirando aire, se produce a partir de una profundidad de 30 metros o más. El riesgo de narcosis por nitrógeno aumenta con la profundidad, y los buceadores inexpertos, o que llevan tiempo sin bucear, pueden ser más propensos a sufrirla. A comienzos del siglo pasado, y gracias al desarrollo de las tablas de descompresión del Dr. Haldane, las actividades de buceo se comenzaron a realizar a mayor profundidad. Cuanto más profundo se realizaba el buceo, los buzos más frecuentemente presentaban cierto grado de alteraciones mentales. Para 1930, los doctores Hill y Phillips atribuían el embotamiento mental, la pérdida de memoria y la dificultad para tomar decisiones, a impurezas del aire. Es decir, a monóxido de carbono, vapores de aceite, anhídrido carbónico, etc.
Y no fue sino hasta 1935, cuando el Dr. Benke los relacionó directamente con el aumento de la presión parcial del nitrógeno. Los síntomas narcóticos pueden incluir euforia, mareo, deterioro del juicio, pérdida de la coordinación, confusión, alucinaciones, pánico y exceso de confianza. Los síntomas de la narcosis nitrogenada pueden ser similares a los de la intoxicación alcohólica, por lo que es importante que los buceadores sean conscientes de esta afección y tomen medidas para prevenirla. Entre los años 1979 y 1984, en la Universidad de Murcia, se llevó a cabo el proyecto Narcofond, que demostró que a medida que se incrementaba la presión parcial de nitrógeno, se deterioraban tanto el rendimiento intelectual como el motor. De manera muy práctica y fácil de comprender, los ingleses ya decían que, para valorar los efectos narcóticos del nitrógeno, se seguía la ley del martini. Cada 15 metros de profundidad, equivalía a haberse bebido un martini. Es decir que a 15 metros los efectos eran similares a los que produce un martini. A los 30 metros, 2 martini, y así sucesivamente. A los 60 metros, el efecto era el de haberse bebido 4 martini. Y ya hablando científicamente, hubo muchas teorías que intentaron explicar cómo era el mecanismo narcótico del nitrógeno. Una de las más antiguas y más aceptada, fue la teoría de los lípidos, de los doctores Mayer y Overton. Guardaría mucha similitud con el efecto de los gases anestésicos y su solubilidad en los lípidos del sistema nervioso central. Cuanto más solubles, mayor es el efecto anestésico de la sustancia. Lo que propone esta teoría, es que la narcosis se produce cuando una sustancia química ha alcanzado una concentración crítica en los lípidos de las células. Es así, que si tomamos una serie de gases llamados inertes, tal como vemos en la tabla, al nitrógeno se lo toma como el gas patrón. Su potencia narcótica equivale a 1, y los gases que tienen una menor potencia narcótica, coincidentemente, son menos solubles en los lípidos, mientras que los más narcóticos, son los más solubles. Seguramente, que en esta tabla, casi al final de la misma, les debe llamar la atención la presencia del oxígeno. Aunque ustedes no lo crean, el oxígeno también tiene efectos narcóticos, aunque respirado a presiones parciales muy elevadas. Regresando a las teorías, la última y más reciente, es la proteica. Es decir que por estudios realizados en el cerebro de las ratas, por una técnica muy particular, se pudo observar que el nitrógeno bloquearía unas proteínas que forman parte de unos receptores en las neuronas del cerebro. La parte del cerebro donde se observó este efecto, corresponde a los llamados núcleos basales del cerebro, que están involucrados en el control de las funciones motoras, locomotoras y cognitivas, que casualmente son las comprometidas por la narcosis por gases inertes. Bien. ¿Y cómo podemos prevenir la aparición de este cuadro? La prevención de la narcosis por nitrógeno comienza con una adecuada planificación y preparación antes de una inmersión. Por ello es importante comprobar la profundidad y planificar la inmersión en consecuencia. Utilizar un ordenador de buceo o una tabla para calcular la profundidad máxima y el tiempo de inmersión. No bucear solo o sin un compañero cualificado. Mantenerse hidratado y evitar el alcohol y otras drogas que puedan alterar el juicio. Si uno experimenta síntomas o signos de narcosis por nitrógeno, debe ascender lentamente y detenerse a una profundidad menor para permitir que los síntomas sean controlables. En conclusión, como ya les comenté, la narcosis por nitrógeno es una afección grave que puede producirse cuando los buzos recreativos, y también los comerciales, se sumergen a demasiada profundidad. Sin embargo, con los conocimientos y la preparación adecuados, puede prevenirse y controlarse. Los buzos en general, deben conocer las causas y los síntomas de la narcosis por nitrógeno y tomar medidas para prevenirla antes y durante sus inmersiones. Manteniéndose seguros y vigilantes, los buceadores pueden disfrutar de la belleza del mundo submarino al tiempo que minimizan el riesgo de sufrir narcosis por nitrógeno. Si te ha gustado y te ha sido útil esta entrada, te pido que la compartas con buzos y personas que trabajen en ambientes hiperbáricos para recordarles sobre los peligros de la narcosis por el nitrógeno. ¿Alguna vez has sufrido narcosis por nitrógeno? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. ¿Qué otros temas relacionados con el submarinismo y el buceo les gustaría que trate? Háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias. Los veo en la próxima entrada de Microburbujas.